Estamos aquí de nuevo, es el turno de ICALI, del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, y hoy nos acompaña Octavio Hermoso Pérez, presidente de la sección arbitral de ICALI. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Además nos traes un tema interesantísimo, como es el arbitraje. Tú presides esa sección en ICALI, la del arbitraje, y a mí me gustaría, porque es un tema tan interesante como desconocido, que comenzaras explicándonos, a mí y a los telespectadores que nos están viendo, qué es exactamente el arbitraje. Cuando hablamos de arbitraje en un litigio, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues mira, el arbitraje básicamente es un método extrajudicial de resolución de conflictos que surgen entre las partes, y es un método que, a diferencia del judicial, es mucho más ágil, mucho más económico y tiene otro tipo de ventajas como la contradicción, la igualdad, etcétera, etcétera, del procedimiento, que hacen que tenga un especial carisma y sea, digamos, que el método preferido por los comerciantes. El derecho arbitral es un derecho que nace para y por los comerciantes, principalmente. ¿Y por qué? Pues porque es un método que les alejaba de los ordenamientos jurídicos internos de cada país. A una empresa, en sus relaciones comerciales con otra empresa, tiene diferentes vertientes. La principal es esta. Antiguamente los estados eran muy... la soberanía nacional era muy exclusiva por parte de los estados, y entonces no permitían injerencias ninguna de ningún otro tipo de ordenamiento extranjero o fuera de lugar. El hecho de que una empresa extranjera viniera a pleitear contra una empresa nacional siempre provocaba recelo, sobre todo al mundo comercial, que siempre le ha gustado moverse por el mundo de manera libre. Entonces, lógicamente, este método respondía más a sus necesidades. Lo que pasa es que la figura del árbitro como tal, históricamente nos estamos remontando a los egipcios. Los egipcios ya tienen constancia, porque claro, antiguamente la organización de la justicia como la conocemos hoy día, es decir, con juzgados y jueces y tribunales, pues más o menos de los romanos para acá es cuando, digamos, empieza a tomar consistencia esa organización como tal. Claro. Antiguamente existían figuras como son los amigables componedores, etcétera, etcétera, que dirimían los conflictos. Entonces, desde los sumarios, también de las tablas de los sumerios, los lugas, que eran antiguamente los jefes sumerios, también utilizaban y tenían capacidades de arbitraje en litigios y conflictos. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Y cómo ha evolucionado desde esa época hasta la actualidad? Preferentemente, una vez que se pone la justicia y se organiza, esto queda, digamos, de manera extrajudicial, y las empresas, los comerciantes, empiezan a aplicar a sus normas, al derecho de comercio, estos sistemas, porque para ellos son mucho más flexibles, son mucho más económicos y no tienen, digamos, la desventaja de tener que pleitear en un terreno que a lo mejor a una empresa extranjera no les resulta propicio de una manera primera. Claro. Y entonces viene desarrollándose de manera paralela. La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, con el tráfico comercial entre ingleses y los recién Estados Unidos, se hacen los conflictos que surgen, se dirimen con mediación de instituciones arbitrales. La más antigua es la London Court, que es de 1842, en Inglaterra ya funcionaba el arbitraje. Y digamos que por esa influencia y por ese peso que ha tenido siempre en la relación comercial, a medida que el comercio ha empezado a ganar protagonismo, empieza a ganar protagonismo. Te hablo del periodo final de la guerra, claro, la guerra, uno no puede estar pensando en este tipo de cosas. Pero cuando empieza a reorganizarse otra vez todo, digamos, el sistema universal, la ONU, etcétera, etcétera, empiezan a pensar en que se puede dar cabida, máximos con los recelos de la posguerra, claro, las potencias vencedoras, las vencidas, cómo vamos ahora a establecer comercio, empresas de aquí con las de allí, en fin, tal cual. Y entonces empiezan ahí a pensar en estos organismos internacionales y dicen, bueno, pues podemos acudir a esta vía, que la tenemos aquí, ha existido siempre, y ¿por qué no vamos a implantarla? Entonces comienzan
en las instituciones, digamos que de la ONU, la ley UNCITRAL, de hecho sale de ahí, en el año 85, se empieza a fraguar después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empiezan ahí a pensar y decir, ¿cómo dotamos a todos los países que están implicados o que desean implicarse en organizaciones universales con algún sistema que no sea el judicial, que pueda a ellos darles una seguridad para su tráfico comercial y jurídico? Y entonces pues echan mano del arbitraje, de las leyes arbitrales. Desde entonces para acá hay una gran expansión. En el año 58 se celebra la Convención de Nueva York, y entonces se crea un reconocimiento de sentencias arbitrales en países que suscriben ese acuerdo, y es, fíjate, uno de los acuerdos que más firmantes países tiene a día de hoy, el del Tratado de Arbitraje del año 58, que consiste básicamente en tú, empresa, digamos, extranjera, que quieres ejecutar un laudo arbitral que ha sido dictado en otro país, en este otro país que es donde vive, digamos, la persona que ha salido desfavorecida del laudo arbitral, el Estado no te tiene que poner ningún tipo de pega y tiene que ejecutar eso como si lo hubieran dictado sus tribunales, básicamente. Es lo que significa. Es curioso. ¿Qué papel juegan los abogados en este proceso? Como es una materia muy específica, lógicamente es muy jurídica. Casi todo el tanto por ciento mayoritario de las causas que se llevan a arbitraje suelen tener como discusión una relación económica, jurídica, que quieras o no, debe de ser resuelta con tratados, con leyes. Entonces, los abogados son figuras idóneas como árbitros, primero para ser la persona que sea encargada de dirimir esa controversia, por eso siempre se exigen que sean licenciados en Derecho, y por eso tienen un papel muy activo los abogados, por ejemplo, que representen a las empresas. Lo que pasa es que es muy específico, porque claro, cada corte arbitral, aquí, en París, en Estados Unidos, en Inglaterra, tiene su propio reglamento. Entonces, es algo que se suele dejar un poquito de lado por parte de los abogados que intervienen en procedimientos arbitrales. Los que no se conocen la materia arbitral, el dirigirse allí como si fuera un tribunal, como si fuera un juzgado, y bueno, pues bueno, me voy a encontrar con algo que no es tan rígido, no hay togas, etcétera, etcétera, pero seguro que me voy a saber desenvolver. Y muchas veces dejan de lado el estudio de ese propio reglamento, porque una de las ventajas que tiene el arbitraje es que el procedimiento lo fijan las partes. Tú y yo vamos a dirimir un conflicto, tenemos a un árbitro aquí sentado y el árbitro nos va a decir qué plazos queremos poner, cuánto queremos que dure el procedimiento. Hay una norma general, que es la ley de arbitraje, que establece, digamos, un marco general. La ley que tenemos ahora, que establece pues, que no sea superior a 6 meses. Pero dentro de esos 6 meses tú y yo podemos regular cuántas audiencias queremos, si no queremos audiencias, si queremos tantos días para presentar tantos escritos o no queremos presentar escritos. Bueno, es un tema amplísimo del que hoy nos has dado un pequeño aperitivo, pero que sin duda tendremos que ampliar en el futuro, porque merece la pena indagar en este mundo del arbitraje. La verdad es que sí. Octavio, hoy se nos ha acabado el tiempo, pero lo dicho, espero tenerte pronto por aquí para que podamos seguir profundizando en el tema. Muy bien, cuando queráis. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a ICALI. Gracias. Nos vamos de nuevo a publicidad, señores, pero no se vayan porque continuamos. Hasta ahora.